اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Continuando con el tema de la situación de la península arábiga, habíamos dicho que se divide la península arábiga en tres secciones geográficas. La sección del norte, que la llamaron Hijaz, la sección del centro de esta zona, que la llamaron As-Sahara al-Arabia o el desierto árabe, y la sección del sur, que la llamaron Al-Yaman o el Yemen, que abarca un poco más de lo que hoy es el país del Yemen, digamos. Dijimos que, antes de continuar, una pequeña aclaración es que con respecto a esta división es una división famosa entre los historiadores, pero hay algunos historiadores que dividen la zona en cuatro y algunos en cinco. Por ejemplo, al-Maqdisi también le suma, después del Hijaz, el Yaman, dice Oman y Hajar, es decir, que la divide en cuatro. Y dice que otros la dividieron también en cinco secciones. Pero lo más famoso son estas tres, digamos, secciones: el norte, el centro y el sur. Habíamos dicho que el Yemen, por su situación geográfica y por el hecho de ser una zona costera que da al mar y digamos que lidia o limita, digamos, con el Océano Índico, por la cantidad de agua y por la cantidad de lluvia, es una zona fértil, una tierra fértil, y por eso se desarrolló mucho la agricultura, que dijimos que eso había dado también, digamos, lugar a que muchos pueblos se acerquen y vivan ahí. Había dado lugar a la creación de poblaciones y ciudades, había dado lugar a la creación de sistemas y normas de gobierno, hasta la creación de civilizaciones. Vamos a hablar ahora de los gobiernos que existieron históricamente antes de Cristo hasta después de Cristo, digamos. El primer gobierno que se conoce es el Dawla al-Ma'iniyya, el gobierno del Ma'iniyya, que va desde el 1400 al 850 antes de Cristo. Después tenemos al Dawla al-Sabaiyya, este gobierno sabaí, que es desde el 850 hasta el 115 antes de Cristo. El Dawla o el gobierno de los Qutban, que va desde el año 865 hasta el 540. El gobierno de Hadramaut, que va desde el 1020 hasta el 65 antes de Cristo. Y finalmente los reyes que llamaron Tubba, que eran el gobierno de Saba, de Hadramaut, y algunos otros gobiernos, que duró desde el 115 antes de Cristo hasta el 523 después de Cristo. Entonces hubo varios gobiernos con varios sistemas, y era famoso, digamos, la civilización de Saba, que todavía, digamos, se conoce mucho en la historia del Yemen, y aparece hasta en el Corán un poco acerca de la reina de Saba y eso, en donde se cuenta que era una gran civilización con grandes castillos, grandes edificios, digamos, instalaciones. Se cuentan de las famosas puertas que tenían los castillos de la reina de Saba, por ejemplo, llenos de piedras preciosas. Y se cuenta de una gran represa, la represa de Ma'arab, que era famosa y que duró hasta 400 años antes de la venida del Islam, donde hubo una comunidad, digamos, en esa época que descuidó la represa y finalmente terminó destruida. Cuando se destruyó la represa, bueno, cambió obviamente mucho todo el tema del sistema social de ellos. Muchas de estas tribus comenzaron a emigrar, muchas de ellas se fueron hacia Al-Hira en Irak, algunas otras tribus fueron hacia Sham o la gran Siria, digamos, de su momento, que ocupaba hasta el Líbano también y partes de Palestina. Y bueno, lo que es Sham se conoce históricamente, es una zona que no es solamente Siria, sino que abarca sus alrededores. Y algunas, como el Aus o el Hazraj, que son dos tribus famosas del Yemen, fueron a Yathrib, la que después se iba a llamar Madinatur Rasul, lo que hoy se conoce como Medina, la ciudad del profeta.
y algunas otras como la tribu del Jaza'a, emigraron hacia Meca. Bueno, esto es una pequeña, digamos, reseña geográfica sobre la zona y un poco para tener en cuenta que de alguna manera muchas de estas tribus que aparecen después en la historia del Islam en Meca y en Medina tienen su origen en el Yemen también, que después de la, digamos, destrucción de la represa llegaron a esos lugares, como es el Juzá, por ejemplo. Lo otro tiene que ver con la situación de los árabes en la península arábiga, y ahora estamos hablando ya específicamente de toda esta zona central y todo el desierto en donde directamente ahí nace el Islam, porque si bien el Yemen, digamos, es parte de la península arábiga, el Islam nace en Meca, ¿no? Y se desarrolla también en Medina, digamos, la mitad de la historia del profeta se desarrolla en Meca y la otra mitad en Medina. Entonces vamos a centrarnos un poco en la situación de estos dos lugares. El Corán, cuando habla de la época preislámica, antes del profeta Muhammad y de la revelación, le llama a esa época Jahiliya. Y el Jahiliya tiene que ver con la palabra Jahel, que es ignorancia. Entonces se adjudica a esa época una gran ignorancia. Por eso le llaman la época de la gentileza o de la Jahiliya, o sea, de la gran ignorancia. Sin embargo, muchos dicen que en realidad la ignorancia no solo era la falta de conocimientos, o sea, el concepto de ignorancia frente al concepto de conocimiento, sino que más bien, diríamos, es una época de locura humana. O sea, el Jahiliya acá, que se traduce como la época de la ignorancia, sería más que ignorancia algo ilógico, algo que está totalmente lejos de los parámetros de la mente humana, de la razón, del intelecto, podríamos decir algo irracional. O sea, si quisiéramos encontrar una palabra para traducir el Jahiliya, diríamos la época de la irracionalidad, la época de lo no lógico, de lo no, digamos, normal, la época de la anormalidad. Entonces la época del Jahiliya, que es la época de la ignorancia, generalmente todos dicen que más que Jahiliya frente al conocimiento, es Jahiliya frente a la lógica y frente a la razón o al intelecto. En cuanto al nombre que el Corán le da a esta época del Jahiliya, los exégetas difieren en qué época se refiere específicamente o hasta dónde, digamos, se extiende esa época, porque sabemos que antes del profeta a esa época le llaman el Jahiliya, pero no sabemos, digamos, específicamente hasta dónde llega. Algunos dijeron que es la época entre Adán y Noé, a esa época le llamaron el Jahiliya. Algunos dijeron que el Jahiliya es la época donde nació el profeta Abraham, alayhi salam. Entre Adán y Noé serían unos 800 años más o menos, según aparece en los libros de historia. Algunos dicen que es la época entre el profeta Jesús y el profeta Muhammad, con él sea la paz, 600 y tantos años. Y bueno, cada uno de alguna manera habla de esto, porque el Jahiliya es un concepto coránico. El concepto, justamente el Corán habla de Dhannul Jahiliya, digamos, esta imaginación de la época del Jahiliya, Hamiyat el Jahiliya, el fanatismo del Jahiliya, Ahkam el Jahiliya, las normas del Jahiliya. Bueno, el Tabarruj el Jahiliya, por ejemplo, la forma en que vestían las mujeres y ese, digamos, estilo de atracción que tenían, la forma en que ellos, digamos, insinuaban su cuerpo. Bueno, en fin, sobre el Jahiliya hay mucho que hablar en todo caso si uno quisiera profundizar. Pero bueno, es un concepto coránico y por eso estamos tratando de ver un poco cuál es su significado. El Jahiliya es toda esta época que abarca la situación preislámica de los árabes de la Arabia preislámica, en donde culturalmente había un nivel muy, muy bajo y decadente, a tal punto que se dice que la lectura y la escritura era casi un lujo de pequeñas élites, digamos, y que la gran mayoría no leía ni escribía, eran analfabetos. A nivel social, y vamos a ir hablando en las próximas clases, a nivel social había una decadencia impresionante, ya que el sistema que gobernaba era el sistema de las tribus. La tribu era, digamos, la única unidad política y era la única lógica de esta gente a nivel social, y muchas otras cosas que vamos a ir hablando en las próximas clases. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.